decía, buenas tardes, vamos a dar comienzo al debate coloquio que ha organizado la delegación en Córdoba de la Asociación Andalucía Laica. Mi nombre es Ángel Gómez Puerto y trabajo de profesor de Derecho Constitucional en esta facultad. Le doy la palabra al profesor José Albert Márquez, decano de nuestra facultad y profesor de Filosofía del Derecho, para que haga la bienvenida. Pues nada, muchas gracias. Muy brevemente, simplemente darles a todas y a todos la bienvenida, las gracias por asistir hoy a este acto. Gracias, por supuesto, a Andalucía Laica. Hago representación suya del profesor Miguel Ángel López por la organización, a todos los ponentes que hoy nos acompañan, son personas que están muy ocupadas y yo les agradezco especialmente su presencia aquí esta tarde. Como dije el otro día, porque veo que algunas caras nos vimos el otro día en la presentación de Joaquín Bosch, esta es una universidad pública y queremos que sea una universidad y una facultad abierta al diálogo, abierta al consenso, abierta al debate, ¿por qué no? Pero que trascendamos en nuestras actividades a la sociedad. Todos somos sociedad. Muchas veces los profesores universitarios vivimos en nuestros despachos y creemos que allí pasa todo. En realidad, una universidad no tiene sentido sin sus alumnos y sin una proyección hacia los demás. Este es nuestro objetivo y en este camino, pues con la ayuda de compañeros como Ángel Gómez Puerto, pues pretendemos poner en marcha una serie de actividades culturales y sociales, esta entre ellas. Así que les agradezco mucho su presencia a todos y que sepan que aquí tienen su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Pepe, señor decano, por tu implicación en todo este tipo de actividades, por tu presencia y tus palabras. A continuación voy a dar la palabra al profesor doctor Miguel Ángel López Muñoz, que es profesor de Filosofía en el Instituto Séneca y responsable de Andalucía Laica en Córdoba, que va a introducir los temas de debate. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias al señor decano, al profesor Albert Márquez, que desde el primer momento pues mostró su entusiasmo y su colaboración para que este acto pudiera producirse. Gracias, por supuesto, al profesor Gómez Puerto, al que cedemos desde Andalucía Laica en Córdoba todo el protagonismo a la hora de moderar esta mesa, de la que ahora me referiré, y gracias a todos los compañeros de Córdoba Laica que han contribuido a que este acto pues sea posible. Los protagonistas de este acto son los grupos parlamentarios que hemos invitado, que tienen representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados desde el ámbito andaluz. No todos han respondido, pero todos los presentes pues, respondieron desde el primer momento, igualmente con muy buena disposición para abordar un tema que desde Europa Laica somos conscientes que no forma parte de las agendas políticas habituales y que solo de manera puntual pues, se ha abordado, a veces incluso de manera tangencial. Gracias, por tanto, a cada uno de ellos. Ya he aprovechado personalmente para agradecerles por orden alfabético, tal y como aparece en el cartel, por el Grupo Socialista Alberto Mayoral, parlamentario por la provincia de Córdoba, por el Grupo Popular Isabel Prieto, parlamentaria también por la circunscripción de Córdoba, por el Grupo Plurinacional de Sumar, Francisco Sierra, diputado por la provincia de Sevilla, y dentro del marco del grupo mixto, en representación a Podemos, Martina Velarde, parlamentaria también por Granada. El laicismo, y con esto pues me gustaría incitar al debate y dar ya el turno de palabra a los señores diputados, no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con el ateísmo. Buena parte del tiempo nos pasamos distinguiendo ambas cosas. Sí tiene que ver con el estatuto jurídico de la religión.
Y en ese sentido, el laicismo no es en modo alguno una ideología, es la condición de posibilidad del pluralismo ideológico en pie de igualdad en una democracia. Por tanto, el laicismo es un principio inevitable, insoslayable de toda democracia. Se puede partir de un principio de laicidad y tener una democracia, y si no, la democracia no será completa. En nuestro país, en la situación actual en la que nos encontramos, tenemos tres referentes normativos fundamentales. Uno son los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español. El primero fue de 1976, refrendado por los acuerdos de 1979, con los que se actualiza el Concordato de 1953, los acuerdos de 1992, con los que se incorpora la multiconfesionalidad a lo que hasta ese momento era una situación realmente y jurídicamente considero escandalosa, y un último acuerdo de 1994, que suele pasar desapercibido, entre el Estado español y los santos lugares en Jerusalén. Eso por un lado. Esos acuerdos, me gustaría comenzar lanzando algunas preguntas, se han convertido en algo así como una cláusula de intangibilidad en derecho supraconstitucional que condiciona la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la actuación a nivel parlamentario, a nivel ejecutivo. Todo parece indicar que sí. El refrendo de esos acuerdos fue el artículo 16 y el artículo 27 de la Constitución española. Unos artículos que 47 años después, cerca de 47 años después, nos sirven para poner en duda el principio de laicidad. De hecho, nunca ha habido una voluntad política de avanzar en esos principios de laicidad, y me gustaría dar algunos datos al respecto. Por último, la Ley de Libertad Religiosa de 1980. Ha habido iniciativas parlamentarias desde diferentes grupos parlamentarios, incluso hay una Ley de Libertad de Conciencia y de Religión guardada en el cajón desde el año 2010, nunca llegó a desarrollarse, a pesar de que incluso en 2019, en el acuerdo de gobierno, las formaciones políticas en el gobierno en ese momento, hasta 2023, lo incluían el poderlo desarrollar. 4 son los ámbitos que se van a proponer a los señores parlamentarios para que aborden: la educación, la financiación, el simbolismo y la municipalidad. Me gustaría comenzar por estos dos últimos, desde el ámbito de la simbología, más allá de la asistencia de cargos públicos a actos religiosos o cargos policiales, cargos militares, la asistencia a actos religiosos. Me pregunto, ¿qué ocurre con esa primera parte del artículo 16.3 de la Constitución, según la cual ninguna confesión tendrá carácter estatal? Signifique eso lo que signifique. Algunos datos sobre símbolos. Hay en este momento, hasta 2024, no incluyo datos de 2025, por honores a entidades o imágenes religiosas, hasta 2024, según tenemos en el Observatorio de Laicismo de Europa Laica, 466, de los cuales 298 alcaldesas perpetuas, 53 alcaldes perpetuos, 98 medallas, 23 títulos militares de general, capitán general, 23 títulos militares de este tipo, de los cuales, y simplemente me refiero a las formaciones políticas presentes, al Partido Popular le corresponde 281, al Partido Socialista 258, a Izquierda Unida 38 y a Podemos 9. El último dato me parece incluso más relevante. Hay 83 de la época franquista. Es decir, hay muchos más que en democracia. Lo cual creo que invita a la reflexión.
acerca de qué ha ocurrido en estos 47 años de democracia. Respecto a la municipalidad, el reglamento de laicidad municipal o simplemente los reglamentos para organizar las ceremonias de actos o los ritos de paso, la bienvenida, defunciones, etc., brilla por su ausencia. En cambio, si pensamos en educación, hay muchos ámbitos en los que es posible o que dan de pensar. Probablemente uno de los principales sea la presencia de la religión en la escuela, una religión confesional. En este sentido, me gustaría recordar que en febrero de 2017, y digo el mes porque precisamente estamos 8 años después, hubo una proposición no de ley de grupos parlamentarios, se aprobó por mayoría en el Parlamento español sacar la religión fuera de la escuela. Esos mismos grupos parlamentarios llegaron al gobierno a partir de 2019, pero ese acuerdo parlamentario no tuvo su fruto. Que la educación sea laica es una exigencia democrática. Me pregunto qué ocurrió cuando quienes lo aprobaron llegaron al gobierno. Y en ese sentido no vale decir que a la religión van los alumnos cuyos padres lo solicitan. Es que precisamente el problema es que se oferta la posibilidad de dar religión confesional en un ámbito escolar, donde debe predominar el ámbito científico, riguroso, la pluralidad ideológica. La religión no es una realidad paralela, la religión forma parte de la cultura y por tanto el conjunto del funcionariado está perfectamente habilitado para introducir cualquier ámbito cultural desde sus respectivas disciplinas. El ámbito educativo, en cualquier caso, daría para muchas otras cuestiones. Por cuestión de tiempo me voy a quedar aquí, pero no me puedo olvidar del ámbito de la financiación. Y ahí, evidentemente, nos salta rápidamente a los ojos el acuerdo económico con la Santa Sede de 1979, donde se señala la autofinanciación de la Santa Sede, que a día de hoy, 47 años después, no un año después, como dice el acuerdo, aún no se ha producido ni se ha reclamado por ninguna parte. Además de privilegios societarios de diverso tipo, fiscales, la cesión de suelo, el uso de la administración pública para la recaudación de impuestos a través del IRPF, la exención del IBI, gestión y explotación de gran parte del patrimonio histórico-artístico por parte de diócesis. Desde Europa Laica contabilizamos que el 80% del patrimonio histórico español está en sus manos y evidentemente una cuestión particularmente criticable y denunciable como son las inmatriculaciones. No podemos evitar hablar de ellas estando en Córdoba, donde su principal reclamo turístico fue inmatriculado con absoluto silencio, sin que nadie se enterara, en 2006, por 30 euros, supimos después. A día de hoy ni siquiera se cumplen las sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero probablemente eso incluso sea lo de menos, sino cómo se gestiona y cómo se administra. En total, desde Europa Laica contabilizamos en dinero constatable, con una trazabilidad fiable, en más de 12.000 millones de euros al año de financiación a la Iglesia Católica. Además de la financiación de toda la industria religiosa de la caridad, la privatización vergonzosamente de los servicios sociales que deberían ser de gestión estrictamente pública. En definitiva, el principio de laicidad, que es un principio básico en democrático, desde Europa Laica, en nuestras diferentes organizaciones a lo largo de todo el país, consideramos que no forma parte de la prioridad política. Y en ese sentido, tenemos el enorme placer de contar hoy con representantes políticos con diferentes sensibilidades en un ámbito al margen de la disputa cotidiana parlamentaria, por un lado, y al margen de los compromisos de programas electorales, en un ámbito académico que nos ha resultado
muy útil y muy conveniente para, de manera sosegada, poner y exponer cada uno aquello que considere, con el fin de ver en qué momento nos encontramos de la laicidad y cómo avanzar en nuestro compromiso democrático del pluralismo ideológico. Me gustaría finalizar ya por último, si me lo permiten, con unos versos escritos hace más de un siglo. Todos ustedes lo van a reconocer sin duda alguna con dificultad. El título del poema me resulta sangrante, se llama El mañana efímero, y decía nuestro poeta Antonio Machado: la España de charanga y pandereta, serrado y sacristía, devota de Frascuelo y de María, de espíritu burlón y alma quieta, etc. ¿Cuándo será el momento de la libertad de conciencia y de la laicidad en nuestro país? Muchas gracias. Miguel Ángel. A continuación voy a pasar a presentar a las 4 personas que tenemos hoy en sala, en el Salón de Grado, que son 4 representantes del pueblo español, 4 representantes de la soberanía nacional, por tanto, y esto realmente es excepcional, no se produce todos los días, lo cual es, desde el punto de vista democrático, una situación bastante extraordinaria y me atrevería a decir festiva, de alegría. El Grupo Parlamentario Popular está representado hoy en esta mesa, en el Salón de Grado de la Facultad de Derecho, por Isabel Prieto Serrano, que es diputada en el Congreso de los Diputados por la provincia de Córdoba, licenciada en Derecho en esta universidad y letrada de la Seguridad Social en excedencia. Por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE, está Alberto Mayoral del Amo, diputado por la provincia de Córdoba en el Congreso de los Diputados y graduado en Derecho también en esta facultad. El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar está representado en la mesa por Francisco Sierra Caballero, diputado por la provincia de Sevilla en el Congreso de los Diputados. Es además colega universitario, doctor en Ciencias de la Información y catedrático de Teoría de la Comunicación en el Parense, en Sevilla. Por último, Martina Velarde Gómez es diputada por la provincia de Córdoba en el Congreso, por la provincia de Granada. Por la provincia de Granada en el Congreso de los Diputados y licenciada en Derecho por esa universidad. Como ha dicho el presidente de la Universidad Laica en Córdoba, había otro grupo parlamentario invitado que no ha aceptado la invitación ni plenario en todo caso. Ellos van a tener 12 minutos para hablar y para conversar de los temas que ha situado Miguel Ángel, que yo recordaré enseguida, pero me van a permitir que durante 5 o 6 minutos, no utilizaré más, aunque tengamos previsto utilizar más, voy a, sobre todo pensando en si lo estiman conveniente en las personas que nos acompañan, lo cual agradezco. Es importante que la ciudadanía también se forme y se informe en estas materias que en principio pueden ser complejas. Voy a introducir algunos datos, los tengo por escrito y se los voy a proporcionar también ahora a los Las relaciones entre la Iglesia y el Estado han sido problemáticas, mejor dicho. No han sido pacíficas precisamente, sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX en España. La historia del constitucionalismo español tiene mucha información conflictiva de la relación entre estos dos poderes. Un poder laico, un poder religioso, un Estado y una confesión religiosa que además sabéis que es un Estado, el Vaticano. Hay que recordar los procesos de desamortización en el siglo XIX, la propiedad de bienes inmuebles por parte de la Iglesia que el Estado quería y que rescató por considerados bienes inactivos, fueron expropiados en un proceso de desamortización en 2 fases, recordad, Mendizábal, Madoz, ¿vale? Ministros del Reino de España en el siglo XIX. También hubo un periodo conflictivo en los 2 periodos republicanos, en la Primera y en la Segunda República, con el ideal del laicismo, del Estado laico, ¿vale? Que intentaremos ver, o intentaré exponer que no es exactamente lo que tenemos en el modelo constitucional actual. Durante las 4 décadas de autocracia franquista se produjo una confusión absoluta, jurídica y política entre la Iglesia y el Estado, una confusión que no es deseable.
lo deseable desde el punto de vista democrático, por eso entre otras cosas no era una democracia del régimen anterior, es que estas esferas estén separadas, lo público y las creencias privadas. Otro dato conocido es que la Iglesia, además de ser una confesión religiosa privada, es un Estado, con el cual el Reino de España tiene firmados tratados internacionales, llamados concordatos, los más importantes, 76, 79 y otros que ha comentado anteriormente. Decir también que la Constitución española define a España como un Estado social y democrático de derecho, pero no es la única definición que aparece de España en la Constitución, aunque no se diga expresamente. También España es un Estado autonómico, también España es un Estado de partido político y también España es un Estado aconfesional. Ninguna, 16 lo dice con claridad, como veremos después, ninguna religión tendrá carácter estatal. Pero veremos a continuación cómo el Estado no puede ser absolutamente abstencionista en esta materia, tiene que tener un poco de actividad, como veremos. El 16, el artículo clave de esta materia, que seguro que nuestros ponentes se lo saben literalmente. El artículo 16 proclama dos libertades fundamentales, la ideológica y la religiosa y de culto, que son distintas. Una es general y la religiosa es una manifestación concreta de la ideológica, ¿de acuerdo? El artículo 16, lo recuerdo para quien no lo sepa, es un artículo especialmente protegido, es un derecho fundamental. Del 14 al 29 de la Constitución, más el 32, son los derechos especialmente protegidos. La ciudadanía cree que todo aquello que en la Constitución se denomina como derecho es derecho, y no es así. Pero el 16 incluye derechos y libertades fundamentales, ¿de acuerdo? Nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología ni sobre su religión. Esto es un dato también fundamental que aparece en el artículo 16. La libertad es negativa. Yo puedo manifestar mi creencia ideológica o religiosa, pero no tengo obligación de manifestarlo. Y si lo manifiesto, no puedo tener ningún tipo de consecuencia negativa. Esto ya son interpretaciones del propio Tribunal Constitucional. El último párrafo del 16 es el más problemático. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Pero a continuación dice, pero los poderes públicos mantendrán relaciones con las confesiones religiosas, especialmente con la Iglesia Católica, se llega a mencionar. Esta fue la voluntad del constituyente. Literalmente dice, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. Esto es muy problemático, porque hay que conocer cómo se conocen las creencias de la sociedad española, las creencias religiosas. Aquí hay un debate sociológico, estadístico, los registros de la Iglesia o de otras confesiones, pero mantendrán las consiguientes relaciones, y se menciona expresamente, de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones. La ley fundamental que desarrolla de momento este precepto es la ley orgánica que antes mencionaba Miguel Ángel de libertad religiosa del año 80, o se dictó pronto. El sujeto activo de este artículo 16 son, por un lado, los individuos, los particulares, y por otro lado, las confesiones, persona jurídica y persona física por tanto. El Estado no es sujeto activo de esta libertad, ¿de acuerdo? Y la protección constitucional de este precepto es tal que incluye el recurso de amparo ante el propio Tribunal Constitucional. Vinculación directa a los poderes públicos, regulación por ley orgánica, que en todo caso respetará su contenido esencial, procedimiento agravado de reforma constitucional, es decir, en el caso de que se quisiera reformar el 16, hay que convocar referéndum obligado al pueblo. ¿De acuerdo? Está dentro de esos 34 preceptos que requieren necesariamente referéndum constitucional de reforma. El contenido del 16 ha sido interpretado de manera múltiple por el Tribunal Constitucional. Hay numerosas sentencias porque este asunto ha ido muchas veces al Tribunal Constitucional por diferentes motivos. ¿De acuerdo? La libertad ideológica la interpreta el Tribunal Constitucional como el derecho que tenemos la ciudadanía a tener un concepto del mundo, criterios propios para opinar. Es muy amplio. Y la libertad religiosa es la creencia íntima, ese claustro íntimo que tenemos
a creer en un hecho religioso o en un ser que no es de este mundo. Pero en todo caso es una creencia, tanto la ideológica como la religiosa, que no tenemos obligación de manifestarla. Es negativo, y si la manifestamos estamos especialmente protegidos, no podemos ser discriminados por esa materia. Pero tiene también, según el Tribunal Constitucional, y de esto vamos a hablar aquí hoy, una dimensión objetiva, la libertad religiosa sobre todo, también la ideológica, que es la relación que el Estado tiene, o la posición que tiene el Estado con el hecho religioso, donde tiene que mantener una necesaria neutralidad, ha llegado a decir el Tribunal Constitucional en varias ocasiones. Neutralidad de los poderes públicos, pero debe mantener relaciones de cooperación. El Estado no debe tomar parte en el hecho religioso. El Estado no puede significarse religiosamente, pero debe ser un facilitador de la manifestación religiosa del pueblo, de la ciudadanía, tal como lo estime conveniente cada cual. ¿De acuerdo? En cuanto a los límites de esta libertad religiosa, sobre todo, están establecidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Se habla de seguridad moral, orden público, otros derechos fundamentales que puedan estar en disputa. En el caso de los menores, eso es una sentencia en relación a sectas, aunque la potestad de los padres no se pone en duda, sin embargo llega a afirmar el Tribunal Constitucional que depende de la situación, puede intervenir el Poder Judicial en amparo del menor. ¿Vale? Ha habido casos de sectas religiosas que han obtenido la voluntad del menor al margen de los padres. ¿De acuerdo? El carácter confesional, estoy ya terminando, el carácter confesional del Estado español supone la afirmación del principio de neutralidad y se manifiesta, según el Tribunal Constitucional, de varias maneras. Por ejemplo, impidiendo que las confesiones religiosas, sus fines trasciendan y sean equiparadas a las del propio Estado. Nunca pueden ser equiparadas. Las confesiones religiosas no pueden ser equiparadas al propio Estado. Sentencia del año 93. Se prohíbe, se veda, según la sentencia del 82 de todo el Tribunal Constitucional, todo tipo de confusión, dice, entre funciones religiosas y estatales. Se prohíbe la confusión de las funciones religiosas y las estatales. El Estado se prohíbe a sí mismo, llega a afirmar el Constitucional esta sentencia, muy importante, la número 24 del año 82, el Estado se prohíbe a sí mismo cualquier tipo de concurrencia junto a los ciudadanos en calidad de sujeto de actos o actitudes religiosas. Es decir, el Estado no es sujeto activo de manifestación religiosa. Sentencia 24/1982. Por último, el principio de neutralidad del Estado también impide que los valores o intereses religiosos, esto es importante, sean un parámetro para medir la legitimidad o justicia de las normas o actos de los poderes públicos. Esto no es óbice para que también el 16 diga, define, el Estado tiene que cooperar con el hecho religioso, no puede impedirlo, tiene que cooperar con las diferentes confesiones religiosas, especialmente, dice, la Iglesia Católica. A continuación, sobre todo quería dar esta información. Ellos estoy seguro que la tienen, pero me interesaba, estamos en una facultad, aparte de contárselo a nuestros alumnos, como ha dicho nuestro decano, tenemos voluntad, vocación de transferencia de conocimiento a toda persona que aparezca por la facultad a un acto como es este. Como he comentado, le voy a dar la palabra a los representantes de la soberanía nacional. Isabel Prieto Serrano tiene la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias. En primer lugar, eso, mostrar mi agradecimiento al decano de la facultad, al catedrático de Derecho Constitucional, profesor de Derecho Constitucional, y al presidente de Córdoba Laica, que ha organizado este foro y que ha querido contar pues, con la presencia de representantes de los diferentes grupos políticos en el Congreso de los Diputados. Y voy a empezar a hacer una pequeña rectificación, que seguro que mis compañeros me la van a aceptar. Luego ya veremos otras. Pero cuando han dicho que los verdaderos protagonistas de esta mesa somos
los diputados que estamos aquí presentes, yo tengo que decir que los verdaderos protagonistas de esta tarde sois vosotros, el público asistente, que demuestra con vuestra presencia y vuestra asistencia pues, un interés real en un tema que sin duda es apasionante, un tema que afecta a la esfera individual de nuestros derechos, pero también a la manifestación pública del ejercicio de nuestros derechos, pero que sí que tengo que decir, como ya se ha puesto de manifiesto, que no forma parte de la agenda política prioritaria en el Congreso de los Diputados. Yo tampoco diría incluso ni en las administraciones autonómicas ni municipales. Quiero empezar estableciendo una aclaración por parte de nuestro partido respecto a los conceptos de laicidad, de aconfesionalidad y de laicismo. Creo que es importante aclarar estos conceptos. Partiendo de la opinión de un ex magistrado del Tribunal Constitucional, Andrés Solleros, y catedrático de Derecho, se entiende que la laicidad es el posicionamiento que tiene el Estado frente al hecho religioso, frente al fenómeno religioso. Mientras que hay que decir que nuestra Constitución española, en el artículo 16, lo que viene a declarar es que el Estado español es aconfesional, porque realmente lo que viene a decir es que ninguna confesión tendrá carácter estatal, que prácticamente es como decir que ninguna religión tendrá carácter oficial. Pero expresamente no se establece en el artículo 16 la obligación de que estemos ante un Estado laico, aunque podemos entender que la laicidad es un principio jurídico que implícitamente se deduce de este artículo. Y yo voy a entender la laicidad como, con dos vertientes. Por un lado, la separación clarísima que existe entre el poder civil, el poder público, los poderes políticos y los poderes religiosos en nuestro Estado, que es un Estado social y democrático de derecho. Y por otro lado, la laicidad también supone que nuestros poderes públicos actúan con una total imparcialidad, es decir, los poderes públicos actúan con independencia y toman sus decisiones de forma independiente a lo que marquen o a las pautas que se establezcan por parte de las instituciones religiosas de cualquier tipo. Nosotros consideramos que esto ocurre así en España y consideramos que hay numerosos ejemplos donde se pone de manifiesto que el Estado español ha tomado decisiones y ha legislado de forma diferente a cómo piensan las instituciones religiosas. Y esto es muy distinto del laicismo. El laicismo entendemos que es un posicionamiento del Estado que supone negar el hecho o el acontecimiento religioso, oponerse a él, de tal manera que si es un laicismo además radical, podríamos estar vulnerando incluso el propio derecho de libertad religiosa. En todo caso, yo creo que tenemos un modelo constitucional que está ahí establecido en el año 78, artículo 16, pero también en relación al artículo 27, que regula el derecho de los padres a elegir libremente el tipo de educación para su hijo. Por supuesto, también en relación al artículo 9 de la Constitución española, que establece la obligación de los poderes públicos de promover, de garantizar y de facilitar el ejercicio de los derechos y el reconocimiento de las libertades de los ciudadanos. Es un modelo constitucional que se basó en el consenso, que se basó en la concordia y que se basó en un acuerdo. Un acuerdo que supuso la introducción de una enmienda y que fue aceptada finalmente por todos los partidos políticos. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en muchísimas ocasiones, como ha manifestado mi compañero, y la verdad es que hay pronunciamientos de todo tipo y hay pronunciamientos de todo signo, que podemos establecer una serie de pautas generales. El Partido Popular lo que defiende claramente es que, por supuesto, el Estado tiene que cooperar necesariamente con las confesiones religiosas. Tiene que cooperar con la Iglesia Católica, porque es la institución religiosa que tiene una tradición cultural y que tiene, además, un mayor apoyo social y una mayor vinculación cultural con nuestra sociedad, y tiene que cooperar con otras confesiones religiosas de notorio arraigo en nuestro país. Esto se ha traducido claramente en los acuerdos del año 79 con la Santa Sede y también se ha traducido
en los diferentes convenios y acuerdos con esas otras confesiones religiosas, en el año 92. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que España es un Estado aconfesional, que no hay ninguna religión oficial, pero que el Estado tiene que promover, tiene que ayudar, tiene que crear y colaborar con el fenómeno religioso. Y esto se establece así en acuerdos que son normas jurídicas, son tratados internacionales que están vigentes, que fueron ratificados y que no han sido negociados, y que se publicaron en el Boletín Oficial del Estado. Por otro lado, esta cooperación de los poderes públicos pues es propia de un Estado que reconoce el hecho religioso, reconoce sus manifestaciones, reconoce que además no es solamente una dimensión privada, no es una libertad del ejercicio religioso que se haya de desarrollar en un ámbito privado, sino que también tiene que desarrollarse en espacios públicos y que, por tanto, hay que promover cualquier tipo de condición que sea favorable para garantizar esta libertad. No pretendemos excluir a nadie, no pretendemos suprimir ningún tipo de religión, no pretendemos que prevalezca ninguna religión con respecto a otra, simplemente tenemos que partir de la realidad sociológica de nuestro país y tenemos que partir, por lo tanto, de una situación que es especial y que por eso conlleva la facilidad para, en este caso, la financiación de estas confesiones religiosas. En relación a los temas fundamentales que han planteado, en relación a la educación, pues el artículo 27.3 de la Constitución Española dice muy claramente que los padres tienen derecho a elegir el modelo de educación que quieran para sus hijos y que de acuerdo con sus propias convicciones religiosas y morales. ¿Qué significa esto? Estamos ante un modelo educativo plural, ante un modelo educativo que no puede ser unicista y que tampoco puede estar estatalizado. Si hay padres que quieren optar por un modelo de educación concertada, por un modelo de educación donde haya un predominio de valores religiosos, pues evidentemente tenemos que garantizar este modelo de educación, porque lo dice el artículo 27.3 de la Constitución Española. También establecen claramente estos acuerdos con la Iglesia Católica que la religión pues, será una asignatura que habrá de impartirse junto con otras asignaturas también religiosas. De hecho, hay normativas que regulan claramente el estatus y la regulación de la impartición de la religión por parte de profesores islámicos o profesores judíos. Entonces, todo esto está regulado. ¿Qué significa? Que la religión tiene que tener una categoría como asignatura y tiene que incluirse dentro de los planes de estudios de los colegios públicos y que además estos planes de estudios tienen que considerarla en su dimensión adecuada y en condiciones de proporcionalidad con el resto de asignaturas. Así lo dice también el Tribunal Constitucional en varias sentencias. En relación a la municipalidad, es decir, al papel de las corporaciones locales en el ámbito del ejercicio de la libertad religiosa y en el ámbito de esa laicidad y de esa neutralidad, pues hay que decir que la corporación local, el ayuntamiento, es la administración municipal, sus decisiones son las que impactan de una manera más cercana en la vida de los ciudadanos. Y en este sentido hay que decir que un alcalde no puede vivir a espaldas de la realidad sociológica de su pueblo. O sea, lo que significa que si un alcalde tiene que autorizar que haya procesiones y que haya manifestaciones públicas de la religión católica en sus calles, pues yo creo que un alcalde tiene que autorizarlo, porque estamos ante un fenómeno cultural, estamos ante un fenómeno religioso de una gran relevancia y de una gran tradición en nuestro país. Y una corporación municipal, evidentemente, no se va a oponer nunca a que, en este caso, la religión católica pueda hacer uso de espacios públicos para hacer manifestaciones de su libertad, como tampoco se tiene por qué oponer en absoluto si son otro tipo de confesiones, otro tipo de instituciones religiosas las que, en su caso, le piden ocupar esos espacios públicos. En relación a la simbología, yo tengo que decir claramente que los símbolos de las religiones, de todas las religiones, son símbolos sagrados, tienen un carácter sacro
creo que hay que tratarlo con ese respeto y creo que no podemos olvidar que, como tal, se merecen un tratamiento sagrado sin ningún tipo de escarnio por parte de los poderes públicos. Por lo tanto, en relación a estos símbolos, el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado en muchas ocasiones. Solamente será obligatorio retirarlos si eso supone un perjuicio muy claro para la persona que en su caso se pueda sentir agraviada por la presencia de ese símbolo. Pero es que eso no tiene por qué ocurrir. Finalmente tienen un valor patrimonial muchas veces y tienen un valor histórico los símbolos, que creo que hay que preservar y hay que conservar. Y la última cuestión, no sé, en relación a ¿qué planteasteis? Financiación, pues entender básicamente que la Iglesia Católica desarrolla miles y miles de proyectos sociales en nuestro país que están ayudando a personas vulnerables constantemente, que lo hacen a través de sus congregaciones, a través de sus órdenes religiosas, comedores sociales, que la Iglesia Católica recibe del Estado a través de un mecanismo voluntario de los contribuyentes, pero que también le da a la sociedad mucho, ayudando a todo ese tipo de personas en situación de vulnerabilidad, y que eso desde luego hace que la financiación hacia la Iglesia sea justificada y legítima. Gracias por escuchar. A continuación, como decía antes, va a intervenir por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Alberto Mayoral Vega. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero decir es que uno nunca sabe lo que es el éxito en la vida hasta que 20 años después vuelve al mismo sitio donde fue feliz. Yo la última vez que hablé en esta mesa lo hice con Julián Guita, hace ya casi 20 años. Y volver a sentarme para mí es un privilegio, porque aquel niño que fue alumno y que fundó el aula de debate, hoy es diputado gracias a lo que aprendió en esta aula, a lo que aprendió con el profesor Amorós. Y uno no puede subirse aquí y dejar de agradecer que es quien es o está donde está, gracias a los que le ayudaron. Yo igual soy menos academicista, voy a hablar menos de sentencia, voy a hablar un poco desde una perspectiva y ya me pongo el parche de la herida. Mirad, cuando hablamos de religión y de laicidad, es complejo porque cuando decimos representar a sensibilidades, y lo hago yo hoy en nombre del Grupo Socialista, es complejo. Es complejo y parto desde la autocrítica, porque desde una perspectiva socialista, de izquierda, durante todos estos años de democracia hemos gobernado y aquí diréis, pues habéis hecho de todo, como botica. Habéis tenido aciertos y habéis tenido errores. Por eso parto de la autocrítica, de saber que no tenemos ni estamos en posesión de la verdad, sino que lo que yo quiero hacer hoy es una reflexión en torno a principios que me parecen fundamentales en este debate. El primero es el de la tolerancia. Sin tolerancia no hay convivencia. Cuando hablo de tolerancia, la hago de manera recíproca, de aquí para allá y de allá para acá. Cuando hablamos de religión, muchas veces pensamos que estamos en posesión de la verdad. Y os voy a dar un matiz que me ha parecido fundamental. Mirad, yo entré en esta facultad en el año 2002. En aquellos años, hablar de matrimonio homosexual era una quimera. Una quimera. Hoy he pasado y he subido unas escaleras que hablaban de respeto, de diversidad y de amor, con la bandera arcoíris en las escaleras que subían hacia la parte nueva. En aquellos años, que sí me pillaron aquí en la facultad sobre el debate en torno al matrimonio homosexual, me acuerdo del profesor Gallego, tuvimos grandes debates en la facultad, había confesiones religiosas que estaban manifestando su voluntad en contra de aquel hecho civil, de lo que era aquella revolución que después no frenaron sotanas ni manifestantes, sino que hoy en la Facultad de Derecho es un hecho y nadie cuestiona aquel avance que supuso por parte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el matrimonio homosexual. En aquel momento nosotros no veíamos o no podíamos percibir que 20 años después aquellos avances jurídicos, pero que también tenían mucho que ver con el debate religioso, lo digo porque organizaciones de carácter religioso fueron las que más se opusieron a aquel avance. Hoy nadie, ningún partido, ningún
grupo político, o por lo menos de manera abierta, se atreve a cuestionarlo. Para mí eso es laicidad. Para mí eso es superar las barreras con derechos por parte de la ciudadanía, por encima de confesiones religiosas o de ideas morales, por encima de credos particulares. Si nos vamos al hecho educativo, y creo que ahí deberíamos llegar a un acuerdo, hoy que estamos en el Salón de Grado de la Facultad de Derecho no lo preside ningún crucifijo. Esto que podría parecer también un hecho aislado es fruto de la democracia en avance y de la tolerancia que nos hemos dado y la manera de convivir que nos hemos dado en una universidad pública. Claro, esto dicho años después parece que no significa ningún avance. Es más, escuchando, cuando hablamos sobre cómo caminar y escuchaba a Miguel Ángel al principio, estoy de acuerdo con él que queda mucho por hacer. Pero también como sociedad tenemos que mirarnos qué ha sido y qué es España. Decía el profesor Ángel que hablaba del siglo XIX y del siglo XX. ¿Y qué es hoy, no? En el mundo rural, en la educación, en los prejuicios. Hoy la religión culturalmente está presente en nuestro día a día. Pero es verdad que la democracia ha sabido, y en el ámbito educativo, hoy podemos ver cómo leyes como la LOMLOE no hace evaluable la religión. Hoy mi hijo, hoy Jorge o Sofía, cuando se incorpore a la educación primaria, no será evaluada si se sabe el nombre de los 12 apóstoles o no. Es una decisión, en este caso nuestra, de que formen parte del hecho religioso o no. Eso es un avance. Yo sé que no estamos en el punto donde muchos de los que están aquí lo verían desde una perspectiva y muchos desde otra. Pero tenemos que mirar como sociedad lo que hacemos. Y hoy un niño que está al principio de la primaria no tiene la religión evaluable, pero tampoco la tiene como hace unos años en el instituto. Cuando hablamos de financiación, Dios proveerá, pero que no sea con dinero público, a poder ser, ¿no? Y claro, ese Dios proveerá, quiero matizarlo, ¿no? Porque es verdad que queda mucho por hacer. Y claro, aquí, si me escuchan algunos compañeros, y ya parto de la autocrítica del Grupo Socialista, pues los hay más radicales o menos radicales en esta cuestión, igual que en todos los partidos. ¿Saben ustedes cuánto ha recaudado del impuesto a la Iglesia Católica en el año anterior? Pues 230 millones de euros se le ha cobrado a la Iglesia Católica. Lo digo porque, sí, estamos hablando del impuesto de contratación, iniciación y obras que hace la Iglesia y que no se cobraba y que hoy ya se cobran hasta 230 millones de euros a la Iglesia. Es un avance. Y yo quiero ponerlo aquí porque muchas veces la desinformación, las posiciones maximalistas nos hacen ver que no se está haciendo nada. Y sí se está haciendo, porque hoy los ministros no toman posesión con un crucifijo y una Biblia. El que lo quiera. No toman posesión con un crucifijo y una Biblia. Y eso hace unos años era impensable. Y hoy el gobierno de España no es así. Matizo. Ayer tomaron, digo por bajar a tierra, ayer, por no irme más lejos, tomaron posesión los funcionarios del Ayuntamiento de Córdoba. Y en el salón de pleno había una Biblia. Lo digo porque hasta en lo municipal sí hay diferencia. Y tenemos a ministros sin Biblia y a funcionarios, los hombres que tomaban de ayer de Sadeco y de Alcosa, y bueno, y había una Biblia allí en el salón de pleno. Lo digo porque queda mucho por avanzar. También en el ámbito municipal. O cómo no detenernos cuando hablamos de Estado laico, cuando hablamos de superar las barreras que puede poner una confesión religiosa a la ley de eutanasia. Que supone elegir morir dignamente. Trascendiendo de la sentencia del Tribunal Constitucional, bajándola a la ley, al BOE, que se referían antes. Hoy alguien no tiene que sufrir para poder poner fin a su vida en un momento tan doloroso y sin el estigma
que una confesión religiosa pueda marcar. ¿No os parece un avance? A mí me lo parece, porque cuando hablábamos de laicidad no es que sea un Estado laico o no lo sea, o confesional o aconfesional, estamos hablando de procesos. Y cuando hablamos de procesos tenemos que entender la España que éramos, mirarnos en el espejo y trascender. Y vuelvo al principio, con el principio fundamental de tolerancia, que es lo que nos une a uno y a otro. Al que crea en un Dios determinado y al que no crea. Respeto, para hablarnos en una dimensión donde uno no se crea mejor que otro por creer en Dios. Eso es fundamental a la hora de entender. Yo sé que no estoy siendo muy académico y sé que no estoy hablando de los principios rectores que determina la Constitución, porque además para eso hay gente que sabe muchísimo más que yo. Pero sí quiero trasladar esa sensación que España avanza, que la laicidad no es una moda progresista, que es una garantía de convivencia. Por eso yo ahí sí difiero de la diputada del Partido Popular cuando hablaba de laicismo excluyente. Bueno, para mí la convivencia no es excluyente, la tolerancia no es excluyente, es la herramienta que nos permite convivir a uno y a otro. Hablábamos sobre el hecho social en Andalucía y concluyo que no me queda tiempo. Cerrarnos los ojos ante el hecho religioso es absurdo. Lo digo yo, que sin orgullo alguno digo que puedo llevar 10 años sin ver una procesión, pero no lo hago vanagloriándome de ese hecho, simplemente no participo del hecho religioso. Pero es cierto que el pueblo andaluz participa del hecho religioso. Y los poderes públicos deben garantizar democráticamente esa convivencia. Decir lo contrario es generar debates que además nos llevarían a la melancolía y pensar que estamos en la posesión de la verdad. Por eso yo sí pido, y se lo digo a mis compañeros del Partido Socialista, no solo de Córdoba, sino de cualquier zona de España. Participar del hecho religioso tiene mucho que ver también con lo individual. Y ahora sí me detengo en lo individual porque estaba hablando de lo colectivo, de lo íntimo. Yo sí creo que cuando alguien me manifiesta, y voy a poner un ejemplo concreto, los 12 de octubre, Día de la Guardia Civil, bueno, donde hay una misa después en la catedral o la mezquita, a la cual yo no acudo, me dijo un compañero: Alberto, no me juzgues por participar. Y me dio una lección. Yo creo que si de este debate podemos empezar a sacar algo en tolerancia, es la de no juzgar al que tenemos al lado. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Alberto, igualmente por ajustarte al tiempo. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Francisco Sierra Caballero. Muchas gracias. No sé si se escucha bien. Hablamos un poco regular. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo como partida hipótesis a priori. Yo creo que estamos todos de acuerdo en un punto de partida básico, que es que este país que aprobó una constitución, una confesional, la autonomía y los principios de libertad de conciencia están más que cercados. Eso es un hecho objetivo, indiscutible. De ningún modo. Luego podemos hacer una interpretación política, pero la práctica del laicismo en España se enfrenta a obstáculos históricos y estructurales. En primer lugar, porque existe una suerte de criptoconfesionalismo subyacente en nuestra legislación, también ciertamente en las costumbres, que persiste desde la transición, yo diría que de forma autoritaria y discrecional, podríamos decir. Y este no es solo un eco del franquismo sociológico o tardío, es una realidad actual que se manifiesta, como se ha dicho en la mesa, en financiación pública, en presencia de símbolos religiosos, en espacios públicos, del Estado, en acuerdos con el Vaticano que debían haber sido revisados adecuadamente para adaptarse a lo que es un Estado confesional. Y me van a permitir citar a uno de los nuestros que tuvo
relevante, no solo en el origen de Izquierda Unida, sino en la política del movimiento republicano y laicista. Me refiero a Gonzalo Puente Ojea, que situó muy bien la problemática a la que nos tenemos que enfrentar el día de hoy, en pleno siglo XXI. Repito el siglo XXI porque alguno puede tener la sensación de estar en el siglo XIX, en algunos debates, siglo XXI. En un discurso específico sobre la Semana Republicana de Asturias, Puente Ojea criticó abiertamente la configuración de España como Estado, describiéndola, comparto su criterio, como un país mal hecho, debido a la influencia continuada de la Iglesia y también la debilidad de la izquierda durante la transición, lo que se tradujo en cierta lectura de la Constitución de 78. Y aquí habría que hacer un paréntesis. Hay constitucionalistas que parecen que es a tiempo parcial o fijo discontinuo, dependiendo de la circunstancia, son constitucionalistas o no, en función del articulado de la Constitución. Y evidentemente muy desfavorable a los avances que había supuesto la Segunda República en términos de laicismo. Y en ese sentido la transición española mantuvo, como vemos hoy día en los discursos de Vox y del Partido Popular, lazos demasiado estrechos, fuertes, sólidos con el régimen franquista, y evidentemente no avanzó lo suficiente en lo que debería ser un modelo verdaderamente laico. No voy a señalar los artículos correspondientes, pero es evidente que aunque la Constitución reconoce ese principio, la libertad de conciencia, la laicidad, la relación histórica y cultural de España con la Iglesia Católica no ha sido por la vía de los hechos, a través de los acuerdos como el de 79, lo que debiera ser un Estado aconfesional. Y podemos hablar de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, del 80, los derechos constitucionales, pero me van a permitir, decano, con el debido permiso, no soy jurista, no soy titulado en Derecho, pero antes que el derecho está la política, la decisión o voluntad política, instituyente, constituyente, la decisión con la que se hace posible la ley. Por tanto, tenemos un problema de praxis y de congruencia en los asuntos religiosos del Estado, en la práctica, en la implementación política, sea a nivel local o a nivel autonómico y estatal. Y por tanto, este es el debate que nos trae aquí y que tenemos que resolver en la vía política con decisiones valientes, aunque nos amparemos en las costumbres, la tradición, bueno, pues sí, pero es que estamos hablando de un Estado del siglo XXI moderno, en la que hay que amparar derechos y garantizar esa libertad de conciencia. Y evidentemente, si decimos que ninguna confesión tendrá carácter estatal, en la vía de los hechos no es así. Voy a poner un ejemplo de mi ámbito, artículo 20, sobre el derecho a la comunicación, libertad de expresión. Se ha garantizado el derecho de acceso prácticamente solo para la confesión religiosa, para una confesión religiosa. El resto de la pluralidad de fuerzas políticas, sindicales, sociales que hay en nuestra realidad no tienen realizado el derecho de acceso a la radio y televisión pública estatal. Como esto podríamos señalar 30 ejemplos los más lesivos, pero me centraré especialmente por razones obvias. Estamos en una universidad, es uno de los ejes que nos ha planteado los organizadores del debate, el problema de la educación. Y en efecto, en algunas ciudades, incluso con signos de gobiernos progresistas, no se han avanzado sustancialmente en políticas laicistas y hay que hacer una autocrítica y por tanto también que sigan estos debates para avanzar en la buena dirección. Se han aprobado numerosas mociones en ayuntamientos para retirar símbolos religiosos que no se han respetado por algunas fuerzas políticas y tampoco se ha avanzado en la promoción de la educación laica o evitar la participación institucional de los representantes electos democráticamente en actos religiosos. Esta es una realidad del municipalismo objetiva, que es un terreno fértil para la implementación, debiera serlo, de políticas laicistas y en muchos casos se hace exactamente lo contrario. El ejemplo de tareas que teníamos pendientes, como la eliminación de capellanes en hospitales municipales o la revisión de convenios con organizaciones religiosas, no se ha dado en muchos de los ayuntamientos, insisto, fundamentalmente la derecha, pero también haciendo autocrítica en las formaciones de izquierda. Y otras instituciones, voy a poner ejemplos que he sufrido como dirigente estudiantil o en mi propia universidad, vamos por caso, que se destinan fondos públicos para restaurar una iglesia, aunque sea propiedad, en este caso, de una universidad pública. Es decir, el reto o el problema de la restauración patrimonial de los bienes de la Iglesia. Como digo, es una cuestión de praxis y congruencia del derecho formal al civismo y defensa de un elemento que creo que nos puede unir a todos, con independencia, si es que de verdad estamos con reconocimiento de la Constitución, que es el ámbito del dominio público. Y si partimos del dominio público, aquí estamos en otra posición de observación en la que
podríamos llegar a conclusiones importantes. No es defender el dominio público favorecer las universidades privadas confesionales o los centros concertados amparándose en la libertad de educación. La Constitución, por más que se tuerza la interpretación constitucional, no está amparando esto. Estamos hablando de un ámbito de lo público y, por tanto, defender el sistema público, la educación pública y los fondos, evidentemente, no de las universidades privadas, que es lo que estamos experimentando en el país en los últimos años, amenazando a la educación pública, al dominio público y al sistema público, en el que todos pueden concurrir libremente, independientemente de su confesión, de su religión, de su ideología. Y vamos a hablar de los hospitales. En Sevilla tenemos varios de órdenes religiosas, mientras no se han desarrollado la implementación del derecho a la salud universal por parte, en este caso, la Junta de Andalucía. O el patrimonio cultural apropiado indebidamente, o la función pública permeada por símbolos religiosos continuamente, se han puesto ejemplos en la mesa, o ONGs que cubren servicios del Estado. Se ha explicado claramente, los servicios sociales deben ser desarrollados por el propio Estado, por la administración pública, sea de ámbito local, autonómica o estatal. O la ocupación y apropiación de ceremonias y rituales populares por parte de la Iglesia, por no decir los discursos de política colonial, nacional catolicista, que no tienen nada que ver con estos ámbitos. Y en efecto, por la vía de los hechos, por la vía de la financiación y especialmente de la educación, tenemos retos importantes. Yo me voy a centrar en un elemento que sí, tanto Europa Laica como Andalucía Laica ha venido trabajando, y quiero agradecer no solo este acto, sino la labor que hacen de acometer un frente que es el que para mí es clave, aunque parezca más lejano, sin eludir la responsabilidad política, iniciativas, que luego en la segunda intervención podré indicar iniciativas que hemos adoptado en el Congreso como formación política en materia de la nota simple, de las inmatriculaciones de la Iglesia, y que vamos a seguir defendiendo como forma parte de nuestro ADN político y cultural. Pero creo que el frente cultural, la disputa de la hegemonía del sentido común, de las costumbres y de las raíces de nuestro pueblo en Andalucía y en general en el Estado, es el principal frente que debe liderar Andalucía, la sociedad Andalucía laica, y que debe liderar Europa Laica y, por supuesto, también las fuerzas políticas progresistas en ese ámbito. Empezando por el concordato. Me van a permitir citar a un ilustre marxista, pero Gramsci estudió muy bien el caso italiano, es muy semejante al caso español, aunque no tengamos un Estado dentro del Estado como es el Vaticano, pero muy similar a la situación que tenemos en España con la Iglesia Católica. ¿Qué es el concordato? Resumen literal de Gramsci. Básicamente, la aprobación de unos privilegios para unos pocos ciudadanos considerados como norma de derecho. Y este es el problema que tenemos, ¿no? El concordato entre España y el Vaticano ha sido un acuerdo fundamental que ha regido nuestras relaciones y que, evidentemente, heredero del franquismo sociológico, no solo va en contra de toda tolerancia, diversidad, pluralismo y el principio constitucional de libertad de conciencia, es que es insostenible desde el punto de vista de los servicios y del Estado. Por lo tanto, evidentemente nosotros somos partidarios, no somos de revisar, sino cancelar y, evidentemente, negar muchos de los elementos que vienen recogidos en ese ámbito. Respecto a la educación laica, pues tenemos serias dificultades en el desarrollo de ese ejercicio por la vía de los hechos, porque ha prevalecido una lógica de la red privada y la red pública desde el punto de vista de la libertad. La Iglesia sigue ejerciendo una función privilegiada en el desarrollo educativo. Hemos pasado, en verdad, desde el monopolio a cierta tolerancia y respeto, pero todavía en universidades públicas, en centros de educación, no solo se imparte religión, sino que siguen teniendo un peso importante. En ese sentido, yo creo que tenemos tres retos políticos por delante. Primero, reformas educativas para introducir los valores laicos y, por tanto, también romper con esa lógica que nos ha dominado históricamente. Y aquí hago un paréntesis. Tenemos un problema en España, que hemos hecho una revolución burguesa, moderna, ilustrada, y que hemos tenido que algunos decanos, cuando hemos tenido que cumplir la función educativa, dar nombre a un salón de grados blanco-guay porque tuvo que morir en el exilio ante el cerril nacional-catolicismo que ha prevalecido históricamente en este país, vía fundamentalmente la monarquía. Bueno, pues tenemos ahí un reto importante. La gestión también de las políticas de educación pública está favoreciendo a la Iglesia, incluso la investigación, en este sentido hay que desarrollar normas y políticas de Estado. Yo creo que el frente cultural, en este reto que tenemos por delante de hablar del pasado y presente, de la tradición a la modernidad, es uno de los retos estratégicos que tenemos para que sea posible que esos valores laicos permeen la sociedad y se traduzcan en ley por presión. Porque evidentemente
formaciones políticas no lo tienen como prioridad estratégica, porque es necesario un músculo en la sociedad civil para impulsar esos valores. Domina el casticismo, el costumbrismo, una concepción oligárquica de lo popular vinculado a la religión, a cierto etos barroco, y las libertades públicas vinculadas con ese nacionalcatolicismo se limitan a este respecto de manera significativa. Y no quiero entrar ya en el siglo XXI con este salto al vacío que está planteando algunas formaciones políticas que han hecho suyo un discurso ultramontano, ultrarreligioso, nacionalcatolicista, que no tiene nada que ver con la tolerancia, sino más bien exactamente todo lo contrario en el actual horizonte del discurso público, del Congreso, de los poderes públicos, del ejercicio de la representación en este ámbito, en la educación, en la política y evidentemente también en el ámbito de la cultura. Yo creo que ese frente es estratégico y nosotros nos lo vimos en el segundo turno de intervenciones, asumiré algunas de las iniciativas que hemos tomado y las carencias que tenemos políticamente para avanzar en esa dirección. Lo dejo aquí. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto perteneciente al Partido Político Podemos, Martina Ugarte Gómez. Muchas gracias, Ángel. Bueno, muchas gracias al decano de la facultad por dejarnos este espacio. Es una maravilla siempre poder estar en una facultad, una universidad pública. También, por supuesto, gracias a Ángel por su exposición y a Miguel Ángel por la invitación y a los compañeros que me han precedido. Es siempre difícil hablar la última porque bueno, ya se han dicho muchas cosas aquí. Y claro, después de oír atentamente, bueno, no he tenido aquel momento, no he terminado de oír Paco todo el discurso, pero es verdad que, por ejemplo, bueno, en política, ya estamos aquí ahora mismo diputados, ¿no? y nos dedicamos a legislar, pues es verdad que con Alberto pues, le pondría enmiendas parciales, a Isabel le pondría una enmienda a la totalidad, y bueno, lo que he escuchado de Paco estoy más de acuerdo, ¿no? Hablando de los temas que venimos aquí a hablar, que son la educación, el simbolismo, que tiene que ver con la municipalidad, la fiscalidad también de la Iglesia. Respecto a la educación tiene que ser pública, eso para empezar, o sea, bajo nuestro punto de vista, tiene que ser inclusiva, tiene que ser igualitaria y tiene que ser también gratuita y democrática. Y para que haya, necesitamos todos esos requisitos para que haya una igualdad de oportunidades que sea real y que sea efectiva. Y solo con una educación así, bajo nuestro punto de vista, pues se puede preservar la libertad de conciencia también desde los menores, desde la escuela hasta la universidad. Hemos tenido que oír además en estos últimos años, y bueno, los que estamos en el Congreso lo sabemos muy bien, pues muchísimos discursos diciendo que se adoctrina, ¿no? En la escuela pública, que se adoctrina a los menores y se habla hasta incluso de lo que se llamó el PIN parental, ¿no? Eso lo hemos tenido que oír. Y yo tengo que ser muy clara en esto. Yo creo que no ha habido mayor adoctrinamiento en siglos que el de la religión en las aulas. O sea, durante generaciones y aún hoy en nuestro país bueno, pues tiene mucha fuerza dentro de la educación. Como estaban diciendo los compañeros que me preceden, es verdad que la Constitución hablamos habla de Estado confesional. Pero es que existe una anomalía en nuestro país. Yo creo que eso también hay que ser claro y hay que decirlo y no hay que tener miedo. Existe una anomalía grave para mi forma de verlo, y es porque los colegios están incumpliendo sistemáticamente y las aulas la Constitución, ¿no? Y están amparados además en un acuerdo con otro Estado, para quien quiera llamarlo Estado, que es el Vaticano, que le dice a nuestro país las materias que tiene que impartir en las aulas. Entonces, lo más preocupante es que esto va desde la educación infantil, pero hasta la universidad, desde la escuela, universidades públicas, hasta las privadas y hasta las concertadas. Cuando en todas esas etapas, bajo nuestro punto de vista, lo que se debería es educar laicamente, y no digo ya confesionalmente,
sino laicamente, y tenemos que partir de la base de que creer en algo o no creer en nada no puede ser jamás una imposición, tiene que ser una decisión que sea personal, que ni la sociedad, ni la familia, ni la escuela, desde luego, debe o debería imponer las creencias, ¿no? Que está en la esfera de lo personal, como digo, y nunca en la esfera de lo público. Hemos tenido también que oír, como hemos dicho antes, lo del PIN parental y también cómo parece que los hijos, ¿no? Y que los hijos, nuestros hijos que van a la escuela tienen que ser de nuestra propiedad, básicamente, y tengo que decir que los hijos pues, no son propiedad de los padres, nosotros siempre lo hemos dicho así, y por lo tanto no se puede elegir tampoco por ellos ni las creencias ni tampoco bueno, las opiniones o la fe, que es una cuestión, como digo, de la vida tan personal. Y por eso el laicismo, bajo nuestro punto de vista, tiene que atravesar todo el sistema, es decir, la neutralidad del Estado en materia religiosa, la libertad de conciencia, porque eso sí es libertad. O sea, esa es la libertad bien entendida, ¿no? Y de la buena, digamos. Hay gente que por eso se ofende. O sea, porque digamos esto, se ofende. Y lo hemos visto. O sea, hay denuncias, ¿no? Por denuncias, querellas, por ofensas a los sentimientos religiosos. Y es porque somos, y yo creo que eso es básicamente la historia, ¿no? Somos herederos y herederas pues, de una dictadura que ha sido nacional católica y que, bueno, pues es que tenía aquí apuntar una cosa que quería decir sobre este tema, pero me la voy a saltar porque si no voy a tardar mucho. Quiero decir, pero que sí, que somos herederos de una dictadura nacional católica y me parece muy bien, o nos parece muy bien, que por supuesto que se pueda practicar la fe de cada uno, pero en los lugares que están habilitados para ello. O sea, es que no entendemos muchas veces esta ofensa porque estamos en una sociedad donde hay libertad religiosa. Libertad religiosa. Eso significa que todo el mundo puede practicar su creencia en los lugares que estén habilitados para ello. Y esos no son los lugares estatales, las instituciones públicas, ni las escuelas, evidentemente, ni los institutos, ni las universidades. La religión, bajo nuestro punto de vista también, con nuestra educación, no puede formar parte del currículum educativo y todo lo que digo no está yendo en contra, lo vuelvo a repetir, de la religión. Ni soy antirreligiosa, pero va a favor, por supuesto, de la libertad, de la autonomía personal y de la independencia también personal. Por eso estamos a favor de mi partido, de una educación libre, donde, por supuesto, que no se condicione la vida de los menores ni su personalidad, sino que esté basada en los valores universales, en los derechos humanos, en la igualdad. Y eso que se pide, ¿no? Derechos humanos, igualdad, que son valores, como digo, universales, choca muchísimo además con, y totalmente, absolutamente, con unas instituciones que son absolutamente patriarcales como puede ser la Iglesia Católica. Porque ¿para qué nos sirve la escuela? La escuela nos sirve para razonar, para pensar, para ser críticos, para ser crítica, no para creer, quiero decir. Y para eso está la libertad de conciencia y la elección, y también tiene que ser eso desde de que pase también por los menores, ¿no? Con respecto a los que estamos aquí, las que estamos aquí, yo creo que, como decía bien el compañero Alberto, hay que hacer autocrítica. Hay cuestiones que no se han hecho, que se podían haber hecho, por supuesto. También hay que tener voluntad política también para lo que no se haya hecho y que esté en nuestra mano hacerlo ahora, que estamos en un momento más complicado y en una legislatura más complicada, por una cuestión de números. La verdad que eliminar los acuerdos con el Vaticano y con otras conferencias religiosas es una cuestión, como ya se ha dicho antes, que se abordó en el 2018 en el Congreso, que además fue asesinada también por el Partido Socialista.
esa derogación o revisión o reforma, ¿no?, de los acuerdos del Estado con la Santa Sede. En el gobierno, cuando hemos formado parte del gobierno, parte de Podemos dentro del gobierno, en esa coalición de Unidas Podemos con el Partido Socialista, teníamos un buen acuerdo de gobierno, quiero decir, en esta materia. El artículo 5 del acuerdo, el punto 5 y el punto 11, creo que era, si no recuerdo mal, tenía que ver con las matriculaciones, tenía que ver con la libertad de conciencia, pero, bueno, también es verdad que llegamos al final sin que se pudiese hacer nada, y que desde luego yo tengo que ser muy crítica también en esto, porque nosotras no lo conseguimos estando dentro, por eso es autocrítica, pero también hago la crítica de cuando estábamos presentando estas leyes, y se había comprometido también el Partido Socialista sacarlas adelante, pues cuando estábamos con las matriculaciones, verdad que Carmen Calvo salió de un día para otro, sin avisarnos, por supuesto, como ha pasado otras veces, cerrando el acuerdo de las matriculaciones con la Iglesia, por la puerta de atrás, y donde la Iglesia dijo, toma, esto es lo que hay. Y nos lo comimos, así de claro, ¿no? Creo que eso es una cuenta pendiente y que no tenía que haberse cerrado así. También entiendo que Alberto dirá, es que hemos avanzado en cosas, sí. ¿Se cobra el ICIO? Sí, pero no se cobra por una voluntad política del gobierno, se cobra por una sentencia, por jurisprudencia y también porque nos ha dicho Europa que tenemos que hacerlo. Quiero decir con eso, que nos obligue Europa, que nos obligue una sentencia o que un ayuntamiento en un momento dado, como fue el de Getafe, pues diga, la Iglesia le diga, oye, no, me tienes que devolver esto sobre el impuesto de construcciones, y le diga el ayuntamiento, no tengo que devolverle nada porque esto usted lo tiene que pagar como todo el mundo. Y que lo recurra a la Iglesia, que lo hace siempre, y luego no lo gane, pues evidentemente al final, quiero decir, es un acuerdo entre el Partido Socialista y la Conferencia Episcopal, pero que realmente al final es un poco que obliga, ¿no? Que obliga a la situación, que obliga a la jurisprudencia, a la sentencia, a lo jurídico, a Europa. Pero nosotros tenemos que tener, y nosotras, voluntad política, y yo me incluyo la primera, de hecho, vamos, tenemos el tema del IBI, en la fiscalidad. Yo cuando estaba en el Ayuntamiento de Córdoba como técnica con el grupo municipal Podemos, que era el grupo llave de gobierno, trabajé muchísimo con Izquierda Unida cuando estábamos en el mismo, para poder saber, por ejemplo, se cobrase el IBI a los bienes de la Iglesia, inmuebles que no estuviesen, que no fuesen de culto, ¿vale? Bueno, me costó 3 años conseguir el listado. Son 12 folios. 12 folios de bienes inmuebles que tiene la Iglesia Católica aquí. Hicimos en la calle también bueno, es que es tremendo, no se cobra el IBI. Yo lo intenté que se cobrase de manera simbólica, pero porque ese debate tiene que estar ahí. Y tenemos ahí edificios enormes en el centro de Córdoba que no pagan IBI cuando el señor de al lado, la señora de al lado de una tienda está pagando su IBI. Es competencia desleal. Eso, si no nos gusta con la parte religiosa, por lo menos la parte económica se puede llevar incluso al Tribunal Europeo, porque es tremendo. Y termino ya. Termino porque... Vale, pues ya está. Vamos a tener un gracias. Se han tocado asuntos en relación a la educación, enseñanza de la religión, la educación concertada. Ha habido algún asunto que no se ha dicho nada, pago de los docentes de religión, la venia docente de esos mismos profesionales de la enseñanza religiosa, financiación, el concordato, la gestión de IRPF, matriculaciones, IBI, simbolismo de edificios públicos en relación a la municipalidad, la participación de cargos públicos en las manifestaciones religiosas, etc. Vamos a abrir un segundo turno, necesariamente muy breve, porque tenemos voluntad de que las personas que estén aquí puedan hablar o preguntar muy brevemente. Si os parece, 2 minutos, ¿vale? Si alguien tiene algo que decir de nuevo sobre lo que han dicho los compañeros de mesa. Empezamos igual, Isabel, tú de las que puso estos 2 minutos. Sí. Bueno, parece que me ha tocado a mí mantener la postura discordante en esta mesa. Muy bien, tolerancia, como ha dicho mi compañero, pluralismo
pluralidad, pero sobre todo el Partido Popular defiende libertad. Libertad del ejercicio de la libertad religiosa, libertad de culto para todos y libertad para los que no quieran ejercer su hecho religioso. Libertad para los ateos, para los agnósticos, para todos. En nuestro país tiene cabida todo el mundo y creo que nuestro país es un buen ejemplo de convivencia y de respeto a la diversidad y a la pluralidad. Creo que los poderes públicos tienen que cooperar y ayudar a las confesiones religiosas que tienen un mayor arraigo en nuestro país. Creo que eso es respetar la realidad sociológica de nuestro país y desde luego creo que no hay que excluir a nadie y que tenemos que respetar el marco legal y constitucional. El Partido Popular va a respetar siempre los principios constitucionales que están en él. Por eso entiendo que ahora mismo nuestro país es un Estado que está legislando y adoptando decisiones al margen de las instituciones religiosas. En ese sentido creo que se está cumpliendo con el artículo 16 de la Constitución. Yo que soy un optimista patológico, sigo poniendo sobre la mesa cuestiones que hace muy pocos años sería imposible. Mirad, en noviembre de este año, digo porque estamos aquí 4 diputados del Congreso, hablamos sobre la prescripción de los delitos de pederastia en la Iglesia. Eso es que la democracia está afectada. Es que el defensor del pueblo sacó los 440.000 casos de abuso. Y en el Congreso se habló. Es que cuando hablamos de laicidad, insisto, estamos hablando de proceso. Y estamos poniendo rostro a víctimas. Y estamos poniendo leyes como las de eutanasia. Y estamos solventando debates religiosos, hoy con escaleras pintadas, hablando de libertad. Es que la democracia, y sí coincido con Martina cuando habla de sentencias, es que la legislación está siendo fuerte. Que deberíamos ser y avanzar más rápido. Desde mi humilde perspectiva, y esta lo dice Alberto Mayoral, sí. Pero que soy optimista y que creo que España, la España que conocemos todos los que estáis aquí. Mirad, yo, y termino, cuando estaba en la facultad, militaba en las Juventudes Socialistas, levantaba aquella bandera, y aquella bandera me llevaba a tener posiciones de máximos, y hoy, pasados los años, veo cómo hemos conseguido con esa bandera avance. Hoy hay aquí también militantes de las Juventudes Socialistas, con esa bandera. Y lo que yo les pido y les digo es que hay que ser reivindicativos. Que este proceso de laicidad, cuando dentro de 20 años sean ellos, dentro de 10 los que se suban a esta mesa, puedan decir con orgullo que la democracia en España, gracias a gobiernos progresistas, está siendo más fuerte que las cuestiones religiosas. Muchas gracias. Francisco, ¿va a hacer uso de la palabra? Muy brevemente, para matizar 3 cuestiones. Insistía Martina en un elemento que pone el ejemplo de una cosa es lo legal y otro lo real. Y empiezo por ello, porque lo que se afirma como libertad no es libertad, es privilegio. Categórica. Es privilegio. Sea en educación, sea en el concordato es un privilegio para la confesión, que una política de Estado no sostenible constitucionalmente, antes que el desarrollo normativo. Pero es que además en el Congreso hemos venido desarrollando, la propia Martina en el año 2022 con Enrique Santiago firmaron una demanda de información y transparencia de notas simples sobre la inscripción registrada entre 1946 y 2015. Y como esa hemos presentado recientemente, este 20 de enero, otra PNL en la Comisión de Justicia en el mismo sentido de las notas simples sobre la propiedad de las iglesias entre 1946 y 2015. Y en esa misma tesitura hemos ido iniciando procesos para avanzar. Y yo estaría de acuerdo con Alberto si evidentemente avanzamos, pero es que la sensación, en algunos sentidos, es que hay saltos al vacío al siglo XIX, de algunas formaciones políticas, del discurso público, de los acuerdos y la política del Estado. Evidentemente las costumbres es la base de cualquier desarrollo normativo, en términos de moralidad y legalidad, sí, pero eso implica también una posición política. Y aquí hay 2 posiciones básicas. Los que somos constitucionalistas y asumimos el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, pero también
La libertad de conciencia se debe aplicar por ley, el desarrollo y la política del Estado, y los que escamotean la Constitución, como digo, fijos discontinuos o constitucionalistas a tiempo parcial, para poder normalizar situaciones de privilegio por la vía de los hechos, sea financiación, sea por una posición hegemónica en las instituciones de ese franquismo tardío, sociológico, que permea gran parte de nuestra cultura y que evidentemente, estaremos de acuerdo con Alberto, habría que cambiar con posiciones políticas firmes en los órganos de representación, sea el Congreso, el Poder Legislativo o en el ámbito municipal. Y creo que esa es un poco la principal dificultad. Cumplimos el centenario de Manuel Sacristán. Yo plantearía aquí, el debate que nos trae aquí en Andalucía laica, es hablar en serio, como decía Manuel Sacristán. Y hablar en serio implica tomar decisiones decididas, audaces, la astucia de la razón, para hacer una política pública que avance en esa dirección a partir de la autocrítica que necesariamente hay que formular en esta. Bueno, me encantaría tener esa positividad de Alberto. Yo sí puedo decir que estoy positiva en el sentido de que voy a seguir trabajando y siendo una peleona con este tema hasta el final, pero desde luego optimismo no tengo. No es que solamente la Iglesia no esté separada del Estado en estos 40 y pico años de democracia, sino que la Iglesia se permite hacer política. O sea, se permite hacer política. El obispo de Córdoba, el obispo de Huelva, cuando llegan las elecciones, directamente piden el voto para la derecha o ultraderecha. O sea, que es que no es que esté separado, es que hacen política, además de estar también en la educación. Con respecto a lo que decía Alberto del tema del informe del Defensor del Pueblo, muy importante que haya un informe sobre los abusos cometidos por parte de los miembros de la Iglesia, pero era también muy importante hacer una comisión de investigación dentro del Congreso y eso no se ha podido llevar a cabo. Y dice Isabel del Partido Popular que ellos apuestan por la libertad. Yo, de verdad, en eso me gustaría que reflexionasen en su partido, porque no es libertad cuando tienes que ir a matricular a tu hijo y está la religión dentro del currículum como una parte además de hora lectiva y tienes que decir, o sea, te obligan a decir qué es lo que crees, piensas o quieres hacer en ese momento. Eso tendría que eliminarse. O sea, directamente, si no quieres hacer religión, te obligan a decir cuáles son tus expectativas, tus creencias o qué es lo que quieres hacer. Eso no es libertad. No es libertad tampoco que haya un chico en Córdoba que diga, oye, estoy en un colegio público, se crucifijo, no voy a estar ahí, y que se monte la que se ha montado en Córdoba a esta altura de la vida. No es libertad que salga una procesión que te puede gustar más o menos, que le ponga Chumino Rebelde o el Toño Insumiso y que haya un grupo ultra como abogados cristianos, como acto ir poniendo demandas de querella contra la libertad de expresión. Eso no es libertad, es coartar absolutamente la libertad. Y también, justamente, y termino, no es libertad que haya un chico ahora que en un colegio concertado diga, oye, explique, nos quieren llevar al Valle de los Caídos a una excursión y se ha agredido. Así que la libertad, desde luego, bajo nuestro punto de vista, no es esa y me gustaría que el Partido Popular reflexionara sobre ello. Gracias. Pues, gracias por vuestra segunda ronda de intervenciones, por asumir el compromiso de tiempo. Estamos justo en la planificación que teníamos prevista. Tenemos 25 minutos hasta las 8, 20 minutos aproximadamente para intervenciones de las personas que nos acompañan. Pido, cuando vaya a hablar esta persona que lo desee, que diga su nombre y por favor que sea muy breve o breve, vamos a dejarlo en breve, que sea relacionado con el objeto del debate. ¿Tu nombre? Mi nombre es Rafael Bueno.